Bienvenidos a los que ya están listos para esta conferencia sobre China, transiciones en un contexto de apertura, que hemos organizado el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y la Casa de las Humanidades de la UNAM. Gracias a la doctora Natividad Gutiérrez Chong por estar aquí, por formar parte de este muy interesante programa, y ahorita verán cuántas cosas tienen que comentarnos. La conferencia del día de hoy se llama Multietnicidad en China, autonomía regional y colonialismo interno. Y Natividad Gutiérrez Chong es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra y doctora en sociología por la London School of Economics and Political Science de Londres. Ha formado y coordinado numerosos proyectos de investigación. De estos destacan sus estudios sobre intelectuales indígenas, mujeres y nación, nacionalismo y etnicidad, tráfico de personas y racismo, violencia y colonialismo interno, democracia e interculturalidad. Creo que temas de la agenda de todos los días, ¿verdad? Más vigentes no podrían ser. Muy interesante. Su investigación está dirigida al análisis de los nacionalismos y las etnicidades del mundo contemporáneo. De ahí se deriva su investigación sobre los procesos de formación y transformación de los estados propiciados por los conflictos étnicos. Actualmente coordina e investiga acerca de los nacionalismos sin Estado, los resurgimientos étnicos y las autonomías. Ha realizado investigación en Londres y Cambridge, Austria, República Popular China, Ecuador, Bolivia, Chile y México. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias, doctora, por participar. Bueno, tendremos a reserva de lo que usted diga la presentación por su parte y después un intercambio de preguntas y comentarios. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, maestra Pichardini, por tan amable introducción, y agradezco también a la maestra Tania de la Vega, a usted, por su amable invitación para compartir esta investigación que he venido realizando desde 1983 aproximadamente. No es que la haya venido escribiendo todo ese tiempo, pero he llevado una atención constante sobre el asunto de las minorías étnicas en China. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que esto sea pues algo que llame su atención. Es un tema no muy estudiado, ¿sí? El tema de las minorías étnicas, poco estudiado, comprendido, y sobre todo en China, donde el tema de las minorías étnicas es un asunto de mucha seguridad nacional. Y vamos a ver por qué es un asunto de extrema seguridad nacional. Eso hace que pues haya algunas dificultades para hacer investigación sobre el tema. En primer lugar, porque estos son datos, estadísticas que el Estado chino se reserva celosamente, ¿sí? Y en segundo lugar, hay muy poca apertura para que haya investigación sobre el tema. Recientemente, bueno, hace unos 3-4 años estuve en la biblioteca del SOAS, el Social School of Asian Studies, of Oriental and Asian Studies, de la Universidad de Londres, que se supone es uno de los repositorios más importantes de todo del mundo asiático. Todo lo que se escribe en cualquier idioma sobre el mundo asiático está ahí. Y bueno, pues hice una búsqueda y encontré algunas cosas, pero pues no como lo que esperamos. Hay muchas noticias sobre la economía de China, por ejemplo, sobre sus tecnologías, sus innovaciones tecnológicas, pero
casi nada sobre este tema. Entonces, yo he preparado una exposición, los primeros minutos de mi exposición están enfocados a informar a ustedes brevemente de lo que se trata, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las minorías étnicas de China? Y aquí, bueno, pues vemos dos mapas, ¿no? Un mapa de China y un mapa de México, tratando de mostrar a ustedes que la etnicidad está en todos nuestros territorios. Y por la etnicidad aquí me voy a referir a las poblaciones originarias, ¿sí? Aquellos habitantes originarios de hace miles de años en ambos territorios y que han sobrevivido, ¿sí? Y se han reproducido y se han transformado. Entonces es este tipo de población muy antigua, esta población muy antigua es a la que nos estamos refiriendo. Así, por ejemplo, ven ustedes aquí pues una imagen de tibetanos, ¿sí? Contemporáneos. Aquí unas mujeres con sus hijos en Oaxaca, del pueblo mazateco, ¿sí? Y esto es para que vean ustedes de que nos estamos refiriendo a lo que es muy originario, muy antiguo. Bueno, la etnicidad en ambos países siempre se trata de una forma muy especial, ya sea como una etnicidad que se tolera en maniquís, ¿no? Ahí en la sala 2 de la sala etnográfica del Museo de Antropología están bien, ¿no? Con sus vestidos típicos, ¿sí? Mientras no salgan afuera, o cuando se necesita. Y también en la República Popular China usa mucho el folclore de las minorías étnicas, por decirlo de alguna manera fácil. La música, las danzas, las vestimentas, en fin, es también de gran utilidad para el Estado chino, ¿sí? Ahí es cuando vemos dos paralelismos que nos pueden ir ayudando a darle sentido a la charla del día de hoy. Bueno, la revolución, por supuesto que la revolución siempre está ahí en el proceso mexicano, ¿sí? Cuando se construye la nación, ¿qué vamos a hacer con los indígenas? Es la pregunta, una de las preguntas más importantes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a mexicanizar? ¿Los vamos a hacer mestizos? Y China también se hace una pregunta similar a partir de 1949, un poco antes. ¿Qué vamos a hacer con las minorías? Bueno, vamos a hacer una gran familia de todos, una gran familia de nacionalidades. Esto es una gran familia de todos los grupos indígenas juntos, ¿sí? Bueno, hasta aquí más o menos un tipo de contexto. Ahora bien, China siempre va a hacer énfasis en que es un Estado multinacional y unitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues más o menos esta idea, unidos, diferentes pero unidos, ¿sí? Y además es algo que hay que tomar en cuenta, es uno de los primeros países en el mundo que han aplicado algo que es muy difícil, ¿sí? Que las minorías étnicas tengan un tipo de libertad, de autonomía dentro del territorio, ¿sí? Y por otro, una política donde se reconoce que son diferentes, y porque son diferentes no hay que tratarlos como iguales, es decir, hay que darles privilegios y oportunidades para que esa gran diferencia se atenúe, ¿sí?
Estados Unidos, Canadá, Australia han introducido esta política afirmativa, se llama afirmativa multicultural, más o menos por los 70s. China la introduce desde los 50s. Entonces, esto es una idea reciente de cómo las nacionalidades minoritarias, ¿sí?, son parte de esa familia. Y cuando ustedes vean un ritual del Estado izando la bandera en un acto público, siempre van a encontrar a personas, en este caso son niños, ¿sí?, ataviados con las ropas étnicas, con la indumentaria étnica de la etnia a la que pertenecen, haciendo un símbolo de unidad y lealtad, ¿sí? Ese es un dato, a mí me parece muy interesante, porque el Estado siempre emite mensajes, ¿sí? Y nunca el Estado chino va a perder la oportunidad de emitir el mensaje de que China es multinacional y es unificada. Luego, cuando veamos un poco lo de Tíbet y todo esto, van a ver por qué es así. Bueno, otra cosa que China y México tenemos en común es una población mayoritaria, en este caso los Han, que conocemos como chinos, ¿verdad? Ya lo han de haber visto aquí en otras ocasiones. Pues ellos están como los mestizos en todas partes del territorio, ¿sí? Y son mayoría demográfica y cultural y lingüística también. China entonces reconoce a 56 nacionalidades. Hay quienes dicen que hay más de 400 grupos que esperan todavía reconocimiento, pero eso está por comprobarse. Reconoce a 56 nacionalidades, es decir, a 56 grupos. México reconoce a 62 lenguas, ¿sí? Entonces, pues, estamos hablando de que hay 108.460 millones de personas étnicas, ¿sí? En México son aproximadamente 15 millones. Y como decía, la nacionalidad dominante pues es muy importante, ocupa un porcentaje muy importante, y lo que es importante también señalar es que son 18 minorías de esas 56 que se caracterizan por tener más de 1 millón de personas. Ahí estamos contando a los tibetanos, a los uigur, a los thai, imagínense ustedes 18 grupos étnicos que tienen más de 1 millón de personas. Así que y luego pues otras son menos de 1 millón, y la gran mayoría hay de miles a varias decenas de miles, ¿sí? No hay un grupo, por ejemplo, como en México, que hay 2 hablantes de lengua indígena, ¿no? O 3 o 4 hablantes. Estamos siempre hablando de miles de personas todavía que están reconocidas. Bueno, vean ustedes que entre la población mestiza y la población Han, bueno, pues hay unos paralelismos interesantes. Sí, seguido vamos a ver esta imagen de la unión de nacionalidades. Bueno, pues tal vez ustedes reconocen que esta imagen se refiere a un grupo de niños tzotziles en Chiapas, haciendo honores a la bandera, algo, pues no haciendo necesariamente honores a la bandera, pero la idea es que vayan ustedes teniendo cuál es el enfoque, cuál es el contexto más bien sobre el cual se desarrolla la charla del día de hoy. Bien, ahora es importante señalar, ya entrando más en el tema, ¿por qué es que en China hay tantas minorías étnicas? ¿Sí?
tantas minorías étnicas y tan numerosas. Esto es por la historia de expansiones territoriales, muchos procesos de conquista que realizó China. Seguramente en alguna sesión habrán tenido esta importantísima historia imperial que tiene China, donde conquista y absorbe diversos territorios que estaban en esas áreas de conquista y que, bueno, quedaron dentro de sus actuales fronteras, ¿sí? Por eso empezamos con una pregunta para entender por qué para China es tan importante el tema de la etnicidad, porque se trata de un asunto de seguridad nacional, en tanto que entre el 50 y el 60% de los 9.5 millones de kilómetros cuadrados, imagínense qué vasto es ese país, pues está habitado por minorías étnicas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un mapa que nos muestra pues la amplitud, ¿verdad?, de esas fronteras. Si vemos al norte de Corea, bueno, Corea es una frontera, Mongolia está dividida en una república de Mongolia independiente, la otra parte es una región autónoma que está dentro de China. Xinjiang, que pueden ver ahí, es un vasto territorio que hace frontera con Afganistán, Pakistán, Kirguistán. Es amplísimo ese territorio. Algunos dicen que es, no me acuerdo bien si es 4 o 7 veces el tamaño de Francia, pero es un territorio muy grande que está en frontera y que su población principal, luego vamos a ver algo de los Uigur. Los Uigur son musulmanes sunitas que no han aceptado nunca muy bien el control de China desde 1949, después de que fueron anexados en épocas imperiales. Y como parte de la República Popular China no han estado siempre muy conformes, a pesar de que tienen una zona autónoma importante y pues es un foco rojo para China. Pero bueno, vamos a ir viendo esto. Antes de entrar al tema Uigur, entre otros, quiero que ustedes se den una idea de qué hace China con sus territorios y sus minorías étnicas. Fíjense, hay unas 1500 categorías de autonomía, 5 regiones autónomas. Esas regiones autónomas, imaginen ustedes que son estados de la federación, como Chihuahua, Tamaulipas, ¿sí? Grandes, muy grandes. Dentro de esos estados hay prefecturas. Vamos a llamarle que hay municipios autónomos. Aquí en México tenemos algunos municipios autónomos, pero bueno, luego hablamos de eso. Y luego dentro de esos municipios autónomos hay agencias municipales que son autónomas. Y luego cantones étnicos, que serían como pequeñas localidades étnicas, ¿sí? Imagínense ustedes todos esos niveles de autonomía. ¿Por qué? Porque todas las 56 minorías étnicas no tienen el mismo piso de autonomía, ¿sí? Los que más autonomía tienen son los tibetanos, los Uigur, los Thai, pero los que tienen poca autonomía pues son grupos poco conocidos, el Unchun, Puwa, que estaban casi al borde de la extinción, ¿sí? Y hay un grupo, una nacionalidad minoritaria que no tiene autonomía para nada, y ellos son los manchú, porque los manchú dominaron China de 1644 a 1911 y parte de esta
política, es una recuperación de lo chino, de lo Han y de una especie de distanciamiento de lo manchú. Es un tema muy intrincado también, ¿sí? Porque los manchú no tienen ninguna autonomía, por ejemplo. Pero es por eso, la larga colonización o semicolonización de los manchú o la presencia de los manchú durante tanto tiempo. Así que vean ustedes que, bueno, pues hay un importante número de ciudadanos étnicos que viven bajo el régimen el régimen de autonomías y que tienen derechos autónomos. Tener derechos autónomos quiere decir no que hagan lo que quieran, ¿sí? No es libre albedrío, sino que pueden tomar decisiones en sus territorios, que tienen derecho a la lengua, a la cultura, a la religión, es muy importante, y pueden tomar algunas decisiones en los distintos de asamblea que hay. Bueno, les decía que aquí tenemos algunas autonomías, pero nada que ver con las de China, ¿sí? Las autonomías en México se dice que son desde abajo, las construyó el pueblo, o las está construyendo. En China es un trabajo del Estado, ¿sí? No está para nada contemplada la participación desde abajo en términos de rebeldía. Al contrario, son autonomías que están en los bordes territoriales, como ya decía antes, y eso ayuda a que exista una coexistencia con el Estado, pero el Estado controla y resguarda, ¿sí? Las fronteras están militarizadas, por ejemplo, ¿sí? Nadie entra ni nadie sale, aunque sean territorios de autonomía étnica, si el Estado y el ejército no lo autorizan así. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un resquebrajamiento. Vamos a ver un poco también eso. Bueno, hay un gran debate que pues no deja de ser importante y no lo vamos a tener completamente resuelto, que es el de plantear, bueno, volver a revivir esta discusión. Es decir, hay miles de culturas en el mundo. Ustedes nada más imaginen cuántas culturas hay en el mundo. Tan solo aquí también podemos decir, tenemos 62, más los afrodescendientes, más los migrantes, pues tenemos muchas culturas, ¿sí? Muchas identidades, muchas formas de ver la vida, de muchos saberes, etc. El dilema es, ¿todas las culturas tienen que tener su propio Estado? Pues sería muy difícil. Algunos dicen que sí, pero sería muy difícil gobernar un planeta con tantos minúsculos estados, ¿no? El sistema de Naciones Unidas, bueno, sería muy difícil manejar tantos estados pequeñísimos. Así que este ha sido un debate, ha sido una reflexión que ha ocupado la atención de muchos estrategas políticos, por supuesto, de muchos teóricos, porque otra vez, insisto, es un tema de seguridad nacional. Marx, Lenin, Stalin lo pensaron bastante, qué hacer con las minorías étnicas de la Unión Soviética, por ejemplo. No todas pueden tener su república, pero las que no tengan república, ¿qué les vamos a dar? No las vamos a exterminar, no las vamos a asimilar, pues les vamos a dar regiones autónomas. Ahí es donde empieza el perfil de la región autónoma. Esa región autónoma
la utiliza, se la lleva China a casa, vamos, la aprende de la Constitución de Repúblicas, de la ex-URSS, y aprende también que el derecho el derecho a la autodeterminación y a la libre determinación no son lo mismo. Autodeterminación quiere decir que puedan ejercer, declarar su independencia y ejercer soberanía. Eso es lo que China sí tuvo mucha precaución de no tenerlo en su constitución, ¿sí? Porque en la Unión Soviética, algunos de los primeros estados que se independizaron cuando se colapsó la Unión Soviética es porque declararon su independencia, porque estaba escrito en la Constitución. Y China, en una segunda o tercera, no recuerdo, versión que vuelve a escribir de la Constitución, lo pone muy en claro. La autodeterminación está prohibida. La autodeterminación está prohibida para las minorías. Intentar separarse del Estado chino debe de considerarse como sabotaje y traición a la patria, por lo tanto será castigada hasta sus últimas consecuencias. Con eso, China tuvo que tener otra opción, que fue la de garantizar autonomías en esos territorios fronterizos, ¿sí? Así que vemos una importante diferencia. La autonomía es un territorio donde se pueden tomar decisiones de manera local, pero dentro del Estado, nunca por encima o fuera de él. Ese es un aprendizaje que China viene desarrollando desde hace más de 50 años. Hay que aprender de ese aprendizaje, porque muchas de las constituciones de México y de América Latina garantizan ese derecho, pero nadie sabe cómo hacerlo, cómo ponerlo en práctica. No hay instituciones para poner o para tratar de introducir el tema, ¿no? Bueno, la etnicidad y las fronteras que les decía, que para entender por qué es un problema de seguridad que atenta contra la unidad territorial, es porque es un problema real de no poder aglutinar, mantener ese extenso territorio, siendo que están todas estas fronteras con diversos países, que además en los dos lados de la frontera existe la misma población, ¿sí? Por ejemplo, hay 14 países que hacen frontera con China: Corea del Norte, Rusia, Mongolia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Myanmar, Laos y Vietnam.